Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy, como habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco y vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa relación que nos tuvo a todos al borde del asiento, que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos y que, como toda buena telenovela, también tuvo su dosis de drama y misterio. Hoy no vamos a repetir lo que ya saben. No vamos a contar la historia de amor que vimos en pantalla y fuera de ella. Vamos a ir más allá. Vamos a desenterrar esos detalles que nadie te cuenta, esos secretos a voces, esas pequeñas pistas que nos permiten entender un poco mejor qué pasó realmente entre Hande y Kerem. Así que si eres fan de esta pareja, o simplemente te gusta el buen salseo, este es tu vídeo. Pero antes de empezar, y como siempre, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del chisme de calidad, suscríbanse al canal. No se arrepentirán. Tenemos mucho más contenido como este en camino y no querrán perdérselo. Además, así me ayudan a seguir trayéndoles los mejores dramas del mundo del espectáculo. Y ahora sí, arrancamos. Todos recordamos cómo surgió el amor entre Hande y Kerem, ¿verdad? En el set de Senkalkapm, la química era innegable. Era palpable. Era como si Eda y Serkan, sus personajes, hubieran cobrado vida propia y se hubieran apoderado de sus intérpretes. Y bueno, en cierto modo, creo que algo de eso hubo. La serie fue un verdadero fenómeno, catapultando a ambos a la fama mundial de una manera que pocos proyectos logran. No solo conquistó Turquía, sino que se tradujo y dobló a innumerables idiomas, generando una legión de fans en cada rincón del planeta. La serie fue un éxito arrollador. Traspasó fronteras. Hande y Kerem se convirtieron en estrellas internacionales de la noche a la mañana. Y claro, la presión mediática era enorme. Todos querían saber si ese amor que veíamos en pantalla era real. Y ellos inteligentemente jugaron con esa ambigüedad durante un tiempo. Nos daban pistas, nos dejaban ver destellos de una conexión especial, pero sin confirmar nada explícitamente. Recordemos las entrevistas conjuntas, esas miradas cómplices, las bromas que solo ellos entendían. Era un juego delicioso para los fans. Y ellos, conscientes del poder de la especulación, lo explotaron al máximo. Hasta que llegó el viaje a Maldivas. ¿Recuerdan esas fotos? Esas fotos. Playas paradisíacas, atardeceres de ensueño, y Hande y Kerem, radiantes, felices, enamorados. Ahí ya no había dudas. Confirmaron su relación y el mundo entero estalló en júbilo. Eran la pareja del momento. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, collages, fanfics. Era la confirmación de que el amor verdadero podía existir, al menos para aquellos que creíamos en los cuentos de hadas. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, convirtiéndolos en la pareja más buscada y fotografiada. Pero, y aquí es donde empieza lo jugoso, ¿qué pasó después? Porque, como todos sabemos, el cuento de hadas no duró para siempre. Un buen día, sin previo aviso, la noticia de su ruptura sacudió a todos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué esa relación tan aparentemente perfecta había llegado a su fin? La incredulidad fue generalizada. ¿Cómo era posible que la pareja que nos hacía suspirar, la que parecía predestinada a estar junta para siempre, se hubiera separado? Las preguntas inundaron Internet, buscando respuestas que nunca llegaron a ser del todo satisfactorias. Aquí es donde empiezan las especulaciones, las teorías, los rumores, y donde entramos nosotros a analizarlo todo. Y créanme, hay para todos los gustos. Desde las teorías más descabelladas hasta las más plausibles, todas han sido consideradas y debatidas por los fans y los medios de comunicación. La versión oficial, por supuesto, fue la de siempre: diferencias irreconciliables, incompatibilidad de agendas, necesidad de enfocarse en sus carreras. Bla, bla, bla. Ya saben, el guión clásico de Hollywood. Pero, seamos sinceros, ¿alguien se cree eso? Es la respuesta estándar que se da para evitar escándalos y proteger la imagen pública, pero rara vez refleja la realidad de lo que sucede detrás de las cámaras. Muchos apuntan a la presión mediática como uno de los principales factores que contribuyeron a su ruptura. Imaginen vivir constantemente bajo el escrutinio público, cada paso que dan, cada palabra que dicen, analizada al milímetro. Debe ser agotador.
Y más aún cuando eres joven y estás construyendo tu carrera. No poder salir a la calle sin ser perseguido por los paparazzi, tener que cuidar cada publicación en redes sociales, lidiar con los comentarios maliciosos y las críticas constantes. Es una carga inmensa. Además, hay que tener en cuenta que ambos estaban en la cima de su popularidad. Hande, ya una estrella consolidada en Turquía, se convirtió en un ícono internacional gracias a Senkalkam. Kerem, por su parte, vio cómo su carrera despegaba a niveles estratosféricos. Ambos tenían compromisos laborales por todo el mundo, agendas apretadísimas y probablemente poco tiempo para dedicarse el uno al otro. La falta de tiempo de calidad es un problema común en las relaciones de alto perfil, donde las exigencias laborales a menudo priman sobre la vida personal. Pero más allá de la presión y la falta de tiempo, también se rumorea que hubo celos profesionales. Hande, con su belleza y talento, era la más solicitada para campañas publicitarias y proyectos internacionales. Kerem, aunque también exitoso, quizás se sintió un poco eclipsado por su novia. Y en una industria tan competitiva como la del entretenimiento, los celos pueden ser un veneno muy potente. La competencia, incluso dentro de la pareja, puede generar resentimientos y minar la confianza. Otra teoría que circula con fuerza es la de las diferentes expectativas sobre el futuro de la relación. Hande, al parecer, estaba más abierta a la idea de formalizar la relación, de dar el siguiente paso. Kerem, en cambio, quizás era más reticente, más enfocado en su carrera y menos dispuesto a comprometerse a largo plazo. Esta disparidad en las expectativas es un problema común en muchas relaciones y puede ser un factor determinante en la ruptura. Y luego, por supuesto, están los rumores de terceras personas. Siempre los hay, ¿verdad? Se ha vinculado a Hande con varios actores y empresarios, y a Kerem también con algunas compañeras de profesión. Pero hasta el momento, nada confirmado. Son solo eso, rumores. La infidelidad, real o percibida, es una de las principales causas de ruptura en las relaciones, y las celebridades no son inmunes a este problema. Lo que sí es cierto es que a pesar de su ruptura, Hande y Kerem han demostrado ser personas maduras y profesionales. Han evitado hablar públicamente el uno del otro, han mantenido el respeto mutuo y han continuado enfocados en sus carreras. De hecho, incluso han coincidido en algunos eventos y se han mostrado cordiales y amables. Esta actitud demuestra que, independientemente de los motivos que llevaron a su separación, ambos son capaces de mantener una relación civilizada y respetuosa. ¿Podría haber una reconciliación en el futuro? Nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Los sentimientos pueden cambiar, las circunstancias pueden variar, y quién sabe, quizás algún día vuelvan a encontrarse. La historia del espectáculo está llena de reconciliaciones sorprendentes, y Hande y Kerem podrían ser los próximos en sumarse a esa lista. Pero por ahora parece que ambos están felices y enfocados en sus proyectos individuales. Hande sigue cosechando éxitos con nuevas series y campañas publicitarias. Se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía y en un referente de estilo para millones de personas. Su talento y belleza la han convertido en una figura icónica en el mundo del entretenimiento. Kerem, por su parte, ha explorado nuevos horizontes, participando en proyectos internacionales y demostrando su versatilidad como actor. También se ha involucrado en causas sociales y se ha convertido en un defensor de la salud mental. Su compromiso con causas nobles lo ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes. Así que, al final, ¿qué pasó realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Pues probablemente nunca lo sabremos con certeza. Hay muchos factores en juego, muchas variables que influyeron en su decisión. La verdad, como suele suceder, es mucho más compleja y matizada que las simples explicaciones que se ofrecen al público. Lo que sí sabemos es que su relación fue real, que nos hizo soñar y que, aunque no duró para siempre, dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Su historia de amor, aunque breve, será recordada por mucho tiempo como un cuento de hadas moderno que capturó la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Y ahora, mis chismosos, es su turno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes de este culebrón turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like,
compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún chisme jugoso como este. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao, chao.